un antígeno. Acá no. Acá el complemento se va contra quien sea. Contra todo debe ser posible. ¿Ya? Y las células. De la adaptativa ya hemos dicho, linfocitos. La de acá no, la de acá tiene fagocitos, macrófagos, neutrófilos, NK, células dendríticas, mastocitos, linfocitos, células linfocíticas de la inmunidad innata que también hay. Antes se pensaba que solamente eran de la adaptativa o adquirida, pero hay unos cuantos que se consideran que también pueden ser innatas, pero en todo caso eso no nos vamos a hacer. Entonces ahí tienen las características de la inmunidad innata. Entonces, tema de examen. La inmunidad innata, pregunta, es altamente específica. Deja memoria. ¿Ya? No. Y tres puede ser, bueno, actúan muy tardíamente. Todas o ninguna. Ninguna, esa es la respuesta. Así es. Así es una pregunta del examen parcial. Ya contestaste el primer tiempo. ¿Fácil o difícil? Quiero yo saberlo. Bueno, te das cuenta, así va a ser el examen, así que sí es. El detalle está en entenderlo, simplemente. ¿Ya? La inmunidad adaptativa, pongámosle, demora para actuar entre 90, más de 96 horas. ¿Ya? Sí. Una parte es mediada por anticuerpos. Sí. ¿Es mediada por linfocitos T y B? Sí. Sí. Todas o ninguna. ¿Cuál es la respuesta? Todas. Ya estoy mal. Ya. Y ahí tenemos una vez más la especificidad. Ya, aquí es como para que lo entienda bien, la especificidad. Frente a estructuras que son compartidas por clases de microbios, los ven, compartidos por varias personas. ¿Ya? Y eso se llama PAMS, patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. PAMS, recuérdense, P-A-M, PAMS. PAMP en realidad, patrones moleculares. Son moléculas, ya, como la sudita, estos son diferentes tipos de microbios, pero los microbios tienen una molécula que comparten. ¿Sí ven? No son iguales, por supuesto, no son iguales los microbios, pero tienen, qué sé yo, algún fosfolípido que es parecido en todos ellos. Y eso es lo que reconocen las células de la inmunidad innata. Reconocen a ese factor. Por eso no es altamente específica, parcialmente específica. ¿Ya? Y en cambio el de acá no. El de acá, el anticuerpo reconoce solo un antígeno de cada microbio. No puede reconocer otro. El anticuerpo está dirigido contra Doris, contra Tatiana, contra Natasha, contra María Mercedes, contra Gabriela, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser ese anticuerpo dirigido contra otro, solamente contra ese. ¿Ya? Entonces, ahí viene la especificidad. Frente al detalle estructural de moléculas microbianas o antígenos. Y pueden reconocer antígenos no microbianos. Entonces, los diferentes microbios son reconocidos por diferentes tipos de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, un anticuerpo, un antígeno, no puede ser de otra manera. ¿Ya? Número de moléculas microbianas reconocidas, alrededor de 1000 patrones moleculares, calculas. Entonces, las bacterias son bacterias, virus, hongos, etc. Tienen muchas patrones moleculares, se estiman en 1000. ¿Ya? Y recuerden que esas pueden ser reconocidas por la inmunidad innata natural, pero de diferentes tipos. La de acá no, miren, ahí está, 10 puntos a las 7 antígenos lo pueden reconocer ellos. ¿Ya? Y hay 10 puntos a las 11 anticuerpos, por si acaso. Entonces acá es infernal la cantidad de antígenos que puede haber. ¿Ya? Y miren entonces la especificidad que tiene nuestra inmunidad adaptativa o adquirida. Vamos a ver receptores. Los receptores son codificados en líneas germinales, es decir, son heredados. Son determinados por genes, con lo cual ya nacemos. ¿Ya? Por lo tanto, la diversidad es limitada.
¿ya? Y son receptores para hacer esos patrones, los PAMs, ¿ya? Patrones moleculares asociados a moléculas, a microorganismos patógenos. ¿Ya? Entonces resulta que cada uno de estos patrones moleculares, ¿ya? Pueden ser reconocidos por varios mediadores que tenemos nosotros en nuestras superficies celulares, que se llaman receptor tipo TOL, los TOL receptors, o receptores de licornil meteorito, o receptores para manosa, que hay bastantes, o receptores azules. Pero recuerden que son compartidos por varias bacterias y son reconocidos. Acá no, acá son imposibles. ¿Ya? Acá solamente el anticuerpo está dirigido contra un solo tipo de antígeno, o el PCR, ¿ya? Que es el receptor de celda T, reconoce un solo antígeno procesado. ¿Ya? Esa es la especificidad que tiene la inmunidad garantizada. No tiene tipo de receptores. No, tampoco ni tenemos un montón, pero tenemos tipos diferentes de receptores que poseemos por inmunidad innata. Acá, bueno, están los dos tipos de receptores, que ya vamos a ver luego con la inmunidad especial. Distribución de receptores, ¿ya? Dice no clonal, receptores idénticos en todas las células de la misma línea. Es decir, varias células en nuestro organismo tienen los mismos receptores para los diferentes tipos de microbios. ¿Ya? Acá es clonal, acá no, acá es linfocitos para un solo antígeno. Genes codificadores de receptores codificados en línea terminal. Esos genes ya nacen, ya no hay modificación. Acá hay reordenamiento de genes para que haya 10 a la 7 o 10 a la 11 tipo de anticuerpos. El linfocito tiene la particularidad de reordenar genes y ahí sale un nuevo anticuerpo. Ese es todo el problema. ¿Ya? Por eso es la gran variabilidad. Entonces, como hay tantos genes que se reordenan, ¿ya? Entonces, eso es infinito prácticamente el reordenamiento que nosotros podemos hacer con inmunidad específica. ¿Ya? Discriminación entre lo propio y lo ajeno. Sí, ya las células sanas del operador no se reconocen o pueden expresar moléculas que impidan la respuesta inmunitaria innata. Sí, hay células que, si están sanas, no van a ser reconocidas como antígenos. En cambio, en función de la eliminación o inactivación de linfocitos autorreactivos, puede ser imperfecta. Cuando falla, nuestra inmunidad específica no es perfecta, pero habitualmente lo es. Pero cuando falla, gran problema. Aparecen las enfermedades autoinmunes, ¿ya? O las enfermedades autoinmunes. Entonces, ahí tienen, una vez más, ¿ya? Acuérdense de esta palabrita, los PAMs, que evitan hacer moléculas que comparten las bacterias. ¿Ya? Hay los PAMs y hay los TAMs también, que son moléculas de células dañadas o de microbios dañados que también pueden ser reconocidos como extraños. Ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos especificidad heredada en el genoma. Para la inmunidad innata, sí. Para la inmunidad adaptativa, no. Porque depende del reordenamiento genético. ¿Ya? Segunda diferencia. Expresado por todas las células de un tipo particular, ejemplo macrófago. Para la inmunidad innata, sí. Para la inmunidad adaptativa, no. Ahí está el resumen. Tercero, desencadena respuesta inmediata. La inmunidad innata, sí. La adaptación, no. Reconoce clases amplias de patógenos. Claro, otra vez en los PAMs. Y de acá no. Es que no puede reconocer ampliamente uno solo y un solo antígeno. Interactúa con una gama de estructuras moleculares de un tipo dado. PAMs en este caso, sí, no. Codificado en múltiples segmentos del gen. Este no. Este es invariable. Con ese ya nacimos. Desde acá sí. Ese hay el reordenamiento genético y por eso es la amplia variabilidad. Acuérdate, 10 a la 7, 10 a la 11. ¿Ya? ¿Necesita reordenamiento genético? Por supuesto que sí. La distribución es clonal. Ya vamos a ver lo que significa un clon. ¿Se han oído anticuerpos monoclonales? Sí, ¿no, verdad? Ya, todo eso viene de un solo clon de linfocitos, de un solo linfocito que se multiplicó. Capaz de distinguir incluso entre estructuras moleculares estrechamente relacionadas. No, este sí.
ese te reconoce lo más chiquitito. Y ya vamos a ver en el antígeno, porque tampoco es que todo el antígeno es reconocido. Ya te reconocen el ojito del antígeno, nada más. ¿Está entendido? ¿Hasta ahí? ¿O está difícil? Doris, te debo explicar un poco. Los PAMs son limitados. Ya tienen determinados genéticamente. Acá no. Los genes se reordenan y producen una serie de receptores completamente diferentes. ¿Ya? Y cada receptor está diseñado para ser reconocido por un anticuerpo o una célula específica. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es como ir al virus. Más o menos. La inmunidad innata es limitada. Entonces, usted va a ir al hamburguesa, al que vende hamburguesas con China, y usted tiene breakfast, lunch, dinner, lunch, limitada. Ya no es tan difícil. Entonces, usted va al Burger King verdadero y usted no sabe qué carajo pedir, porque hay tanta variedad. ¿Ya? Entonces, así es la diferencia entre la inmunidad innata o y la inmunidad del activo. Entonces, muy, pero muy variable, muy complejo. Por eso es capaz de reconocer una amplia variedad de antígenos microbianos, antígenos propios, virales, tumorales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Está entendido, no? El Burger King casero y el Burger King verdadero. ¿Ya? Mucha variedad. Ese es todo el detalle. Entonces, la inmunidad innata nos da una respuesta inmune inicial a patógenos, pero es lo que la responde inicialmente al patógeno. Ahora, que quede claro, sin inmunidad innata, no hay inmunidad. O sea, no es que no sea importante. Es importante. O sea, primera línea de defensa, y hemos visto inmunidad innata. A pesar de que es menos específica que la adaptativa, la inmunidad innata de su sistema debe diferenciar los microbios comensales de los patológicos. ¿Ya? Porque él ya no va a atacar a lo que nosotros tenemos normalmente. ¿Ya? La inmunidad innata comprende barreras del ambiente y hemoglobina, proteínas microbianas, células como neutrófilos, macrófagos, monocitos, factores solubles como citoquinas, quimoquinas y complementos. La detección de patógenos es mediada por una variedad de receptores que tienen los patógenos, ¿ya? Que son codificados. Se llaman receptores de reconocimiento de patógenos, los PRR, que pueden ser reconocidos, ¿ya? Por estructuras microbianas, conocidos por estructuras conocidas como PAMs, ¿ya? A ver, el patógeno dice en la descripción queda por una variedad de receptores de reconocimiento de patógenos. O sea, nuestras células tienen unos receptores especiales que se llaman PRR, receptores de reconocimiento de patógenos codificados genéticamente. Y estos que están en nuestras células, macrófagos, neutrófilos, son más los que reconocen a los PAMs, a los patrones moleculares de las bacterias y de los virus. Es decir, los patógenos tienen moléculas PAMs y nosotros tenemos a nuestros receptores para esos PAMs. Ese es el que se llama PRR, receptores de reconocimiento de patógenos. ¿Está entendido lo que es un PAM? ¿Y está entendido lo que es un receptor de reconocimiento de PAM? Los PAM son de los microbios, patrones moleculares asociados a patógenos. Los llamamos PAM. ¿Ya? Por eso está la P al último. Y los PRR son nuestros receptores. Esos son nuestros que hemos heredado para poder reconocer a esas estructuras de los patógenos. ¿Ya? Y ese es el jueguito, PAMs contra PRR. Ese es el jueguito que hay. Y lo que viene supremamente importante es la activación del sistema inmunitario, lo que lleva luego a la activación del sistema inmune adaptativo.
o adquirido. Primero es el innato y luego es el adquirido. Sin innato no hay. Entonces, ¿quién está primerita aquí en cómo es? En la lista. Vamos. ¿Que no tienen la lista? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el núcleo que pasa tiene varias formas. Polimorfo. Es polimorfo. ¿Ya? Tiene núcleos polimorfos, que se llaman polimorfos nucleares. Entonces ahí tenemos los neutrófilos de células más abundantes, los polimorfos nucleares. Short-lived, viven poco tiempo, cumplen su función y se mueren, la gran mayoría, sobre todo el neutrófilo. Pero el neutrófilo es una maravilla, porque con el COVID se supo que a un muerto jodes, a un muerto libera TRAPS. Claro, su DNA se libera y deja atrapada a las bacterias. A un muerto, o sea que a un muerto cumple una función espectacular, pero eso también puede ser un arma de doble filo, porque a un muerto también puede atrapar plaquetas y fibrinomas y todo lo demás y formar coágulos. Así que como puede ser beneficioso, también puede ser perjudicial. Ya, pero el neutrófilo a un muerto cumple funciones importantes. ¿Ya? Y son los que más temprano responden a un proceso infeccioso. Entonces tienen la segunda de la lista. Vamos y no signo. Nadie sabe. La fuerza mental es el sistema inmune innato. Y tú nos vas a hablar de cómo es estructuralmente, sus receptores, lo que se llamaba sistema retículo endotelial. ¿Ya? Una vez que esa célula nace en la médula, ¿a dónde se va y cómo se llama de acuerdo al tejido donde va a parar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Los monocitos himatróficos aparecen como en segunda fase en un proceso inflamatorio o alguna infección. ¿Ya? Los macrófagos activados, los monocitos y los macrófagos matan a las bacterias fagocitadas a través de la producción de radicales de oxígeno. ¿Ya? Fagocitosis. Entonces, la cuarta clase va a ser fagocitosis. La cuarta exposición. Ok. Ustedes, no. Kimberly, usted la Kimberly, a ver, fagocitosis. Entonces tú tienes que hablarnos de qué es fagocitosis, para qué sirve, ¿ya? ¿Ok? Y averíguate una palabrita que se llama no es esfero, sino eferocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre fagocitosis y eferocitosis? Ya, pero me interesa sobre todo la fagocitosis. ¿Cómo es? Mecanismo de cremallera que se une al lisosoma, forma el fagolisosoma y dentro hay una serie de enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fagocitosis. ¿Y qué ocurre dentro del fagolisosoma? Todo lo que ocurre con la reacción de oxígeno en una sola placa. Nada de tanto detalle. Cosas prácticas. Y la diferencia con la eferocitosis. ¿Ok? Esa es la próxima. Son unas células muy especiales de la piel, señor. ¿Sabes? Se llaman células de Langerhans. ¿Ya? Las dendríticas que vimos en antes, son como estrelladas. Son células que captan y presentan al cuerpo antígenos extraños y proveen un link específico entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ya van a ver esas células dendríticas cómo se comportan. Entonces, la célula dendrítica capta al antígeno en la piel y lo lleva al ganglio y en el ganglio se lo presenta el T. Estimula el T y el T estimula el B. Y el B produce los anticuerpos. Así es la cosa. ¿Ya? Entonces, en el examen final, hay un tema interesante. Yo le hago entrar aquí en China y usted me lo hace anticuerpo. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el camino que sigue? ¿Ya? Y eso le va a tocar en un tema que se llama inmunidad humoral. ¿Ya? Así que ahí vamos a comenzar a trabajar por hospitales. A ver cómo es la cosa. Entonces yo digo, a ver, Teodoro Maldonado le toca inmunidad humoral. Ya de una vez vayan anotando. Esa es clase 8, creo.
Y a los células le toca inmunidad celular. ¿Ya? Entonces ahí vemos. A ver quién es quién. Ok, bueno, también tenemos las natural killers que sirven para matar o eliminar células infectadas por virus, ¿ya? A quienes se les ha dañado la maquinaria del HLA o células tumorales. Ahí está. Y luego tenemos una célula muy interesante que se llama las células cebada, ¿ya? Mast cells, que provienen de los basófilos. Y hay al menos un subtipo, dos subtipos de células cebadas, que participan también con el respuesta microbial y células inflamatorias. Y ahí tenemos los PRR, ¿ya? Explicados bien, ¿ya? Los PRR son los receptores que tenemos en nuestro organismo, en nuestras células, y que permiten, o en nuestras barreras, y que permiten reconocer a los patrones moleculares de la bacteria. ¿Ya? Entonces tenemos un tipo de PRR que son los receptores, ¿ya? Que son dominios extracelulares que contienen ricos en leucina, ¿ya? Para hacer binding y que actúan como receptores, ¿ya? Y que, bueno, sirven para señalizar la parte interior de la célula, como ya vamos a hablar. Hay diferentes tipos de total receptor, vamos a ver, pero hay otros PRR, es decir, el total receptor es un tipo de receptor de reconocimiento de patrón. También hay otros, no son los únicos, están en los dominio oligomédico nucleótido, ¿ya? Que son también receptores de 22 proteínas que reconocen también una serie de agentes extraños. Ahí está como el baculovirus, etcétera, etcétera. También tenemos receptores inducibles de genes retinoicos. Hay varios, pero lo que más conocemos en realidad son estos. Ya vamos a ver cómo actúan. Eso es importante. Entonces, aquí vienen las bacterias tachonadas con síntomas en rojo. Patrones moleculares asociados a bacterias. ¿Ya? Y nosotros, nuestras células, en este caso un macrófago,